preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas, amigos que están por el canal YouTube recibiendo esta palabra de vida. Bienvenido una vez más a compartir este banquete espiritual. Hoy sábado 13 de junio del 2020 seguimos haciendo un estudio profundo e interesante en este momento tan importante como conocer al Espíritu Santo. En los estudios anteriores venimos hablando sobre el Espíritu Santo, su obra regeneradora en el creyente. Hoy vamos a ver la obra santificadora en el creyente, es decir, la santificación en el creyente. Y vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que habla precisamente de ello. Ahí Pedro habla muy claro con respecto a eso. Y decimos que la santificación es un proceso de llamarnos, de apartarnos, de consagrarnos, aún antes de ser formado en el vientre y de nacer. ¿Por qué? Porque Dios trata con el espíritu de las personas. Dios hace un tratamiento especial con el espíritu que ese feto, antes de formarse y antes de nacer, va a recibir. Y ese espíritu ya viene programado por Dios con un propósito o un plan que va a cumplir aquí en la tierra. Por eso en Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, le dice a Jeremías, antes que fuese formado y antes que naciese, ya yo te había apartado, te había santificado. Mire qué tremendo eso. Es importante saber que Dios trabaja y trata con el espíritu de las personas, aún sin haber sido concebido. Por eso es importante que antes de concebir los hijos, pedirle dirección a Dios para que Dios le asigne su espíritu con el propósito indicado. Igualmente que en Génesis 25-23 lo vemos cuando Rebeca estaba embarazada de Jacob y Esaú, que Dios le dijo que venían dos naciones ahí y que el menor iba a ser el de la bendición, que el mayor le iba a servir al menor. Entonces fíjense cómo los fetos dentro de un vientre ya sabían, ya venían programados acerca de lo que ellos tenían que hacer en la tierra. Entonces, por eso el proceso de santificación no comienza solamente cuando nosotros confesamos a Cristo. No, ya nosotros venimos apartados por el Padre para hacer aquí en la tierra lo que Él quiere que se haga. ¿Ok? Entonces, decimos que todo es un proceso que es necesario porque Dios quiere devolvernos la condición espiritual, quiere devolvernos su imagen y semejanza, su conexión que habíamos perdido en el Edén. Entonces, como Dios nos quiere regenerar, reprogramar, tenemos que nacer de nuevo, entonces Él nos aparta de nuevo para que nosotros seamos el instrumento de Él y como que en el origen lo determinó Él. Por eso Él dice que debemos ser santos como lo es Él. Y en 1 Pedro, capítulo 1, del 13 al 16, lo dice, que Dios es santo. Y todo lo que se aplica a Él, también lo tenemos que aplicar a su pueblo. Porque si somos hijos del Padre, tenemos que ser idénticos al Padre. Por eso que los hijos se parecen al Padre, porque tenemos el mismo ADN y en este caso el mismo espíritu.
Entonces, si el Padre es santo, los hijos también tienen que ser santos. La santidad tiene la connotación de separación de la vida antigua con el fin de amar, servir, adorar y obedecer a Dios. Para eso es que Dios nos aparta, aún sin haber sido engendrados. Nos aparta para que nosotros hagamos eso con el fin de amarlo, de servirle, de adorarle y obedecerle. Es la meta, es el propósito de la elección de los creyentes en Cristo. Significa ser semejante al Padre Celestial, ser el clon del Padre. Y por supuesto estar dedicado por completo a Él. Eso no significa que no vamos a hacer otra cosa en la vida. Tenemos otra responsabilidad de atender. Pero tenemos que tener bien claro que lo primero en nuestra vida es Él. Debe ser Él. Entonces, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, debemos agradarle a Él. A Él. Por eso en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, Efesios 1, versículo 4, Efesios 2, versículo 10, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, y Hebreo, capítulo 12, versículo 14, lo dice ahí bien específico. Entonces, todo este proceso de santificación, quien hace el trabajo es precisamente el Espíritu Santo, que limpia el alma del pecado, porque quien peca es el alma. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace el proceso de la limpieza. Renueva al creyente a la imagen de Cristo y lo capacita mediante una infusión de su gracia, de su amor, para obedecer a Dios. Es decir, que Él va poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones, para que hagamos las cosas de manera espontánea y no forzosa. Por eso la palabra lo dice en Gálatas 5:16, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Gálatas capítulo 5, versículo 25, Colosenses 3, versículo 10, Tito capítulo 3, versículo 5, y segunda de Pedro 1, versículo 9. Ahí nos habla bien claro cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Precisamente transferir esa santidad, por eso es que se llama Espíritu Santo, transferir esa santidad hacia nuestras vidas. Vamos a ver varios puntos, varios aspectos que hablan de esa santificación. Primer punto, la santificación es la voluntad, es el deseo de Dios para con nosotros. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios de manera insistente les habló al pueblo de Israel que debían vivir en santidad, separados del estilo de vida de las naciones que estaban a su alrededor. Porque Dios sabía que cuando los introdujera en la tierra prometida, cuando cumpliera la palabra de darle la tierra que le ofreció a su padre Abraham, iban a estar rodeados de mucha gente que no conocía a Dios, con muchas costumbres y hábitos contrarios a Dios. Entonces Dios siempre les insistía a ellos en Éxodo 19:6, en Levítico 11, versículo 44, y en Levítico 19, versículo 2,
y en Segunda de Crónicas 29:5, todo el tiempo haciéndole hincapié el Padre al pueblo de Israel que se santificara. Todo el tiempo Dios Jehová detrás del pueblo de Israel que se santificara. Y eran más las veces que estaban, como dice uno, apartados, pero desubicados de la presencia de Dios. Es decir, ellos caían en una desobediencia reiterada, por eso Dios decía que ellos eran duros de servir. Una desobediencia terrible, porque Dios les decía que ellos tenían que ser santos, es decir, que ellos tenían que ser un pueblo de reyes y sacerdotes, de sacerdotes santos. Y ellos eran más el tiempo que estaban descarriados que alineados a Dios. Pero así como Dios le exigía al pueblo de Israel esa santidad, así mismo nos exige a nosotros. Y es una condición sine qua non para los creyentes en Cristo, la condición de la santidad. Porque la Sagrada Escritura lo enseña muy claro, que sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice Hebreos 12:14. Y si no vamos a ver al Señor, entonces estamos perdiendo el tiempo, hermano. Estamos simplemente jugando a la religión, simplemente viviendo una vida de apariencia, pero nosotros sabemos, y la palabra lo habla muy claro, que sin santidad nadie verá a Dios. Y quiero aclarar algo. La palabra santidad no significa perfección, porque mucha gente cree que la palabra santidad significa que estamos perfectos, que ya estamos listos. No. Recuerden que todos estamos en un proceso. Pero ese proceso se llama santificación. Nadie ha llegado a la perfección. El único que es perfecto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero todos los demás estamos en ese proceso. Entonces, cuando Dios dice que para poderlo ver a Él, nosotros también tenemos que ser igual que Él, de santo, es que nosotros tenemos que estar apartados totalmente de la vida anterior, de todo lo que nosotros antes hacíamos. Tenemos que dar un giro de 180 grados. Nada con la vida anterior, nada. Todo con Dios de ahora en adelante. Y en la medida que nosotros vamos caminando de la mano, en obediencia, esa santificación se va perfeccionando. Y por supuesto, Él nos va llevando a niveles, que es lo que Él quiere en este tiempo. ¿Por qué? Porque las condiciones de este tiempo son exigentes. Las condiciones de este tiempo post-Pentecostés son exigentes. La santificación tiene que ser cada día más profunda. Vamos con el segundo aspecto, o la segunda parte de la santificación. La santificación es alcanzada por los hijos de Dios por varias bendiciones, diría yo, que Él nos dio. Es decir, no tenemos excusa para no ser santos, porque Él nos dio todos los elementos que nosotros necesitamos para que esa santificación se pueda dar en nosotros. Por lo menos, la fe es una condición necesaria para nosotros caminar en esa santificación. Porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros no vemos, no tocamos nada del mundo espiritual con nuestro cuerpo. Es con nuestro espíritu que vemos, escuchamos, tocamos el mundo espiritual. Entonces, la fe es una condición
es una bendición que Dios nos da para nosotros conectarnos y caminar en ese proceso de santificación. Lo vemos ahí en Hechos 26:18. También nos dio la unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Cuando Cristo muere y resucita, nos da una nueva condición a nosotros. Esa condición no la teníamos antes, porque antes estábamos apartados de Dios, vivíamos a espaldas de Dios, pero la muerte y la resurrección de Jesús nos abrió la puerta del lugar santísimo para que nosotros entráramos y ese proceso de santificación se manifestara en nuestra vida. Juan 15, versículos 4 al 10 lo dice. Romanos 6, del 1 al 11. 1 Corintios 1:30 lo dice. También hay otra bendición que Él nos da para garantizar ese proceso de santificación, que es la sangre que Él vertió. La sangre es la vida del Padre. Y Juan 6 lo dice, que el que no come de su carne y no bebe de su sangre no tiene vida. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida del Padre. Entonces, la sangre nos facilitó a nosotros, nos da la oportunidad de lavarnos, limpiarnos, apartarnos y santificarnos. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar ese elemento tan importante en nuestra vida. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 9, lo podemos ver. También nos dio su palabra. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice, es su voluntad. La palabra de Dios nos va guiando en ese proceso de santificación. Si nosotros no conocemos la palabra, no sabemos lo que Dios dice. Y si no sabemos lo que Él dice, no sabemos qué es lo que Él quiere. Entonces, si no sabemos lo que Él quiere, ¿cómo vamos nosotros a caminar en ese proceso de santificación? Es casi imposible. Por eso en Juan 17:17 lo dice, que es por la palabra la que nos ayuda a mantenernos en ese proceso de santificación. Y nada más y nada menos por la obra redentora, regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, que hace en cada uno de nuestros corazones, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa obra que el Espíritu Santo hace permanentemente en nosotros, el pueblo de Dios, nos ayuda para que ese proceso sea rápido. Por supuesto, si nosotros colaboramos, es rápido. Y ese proceso lo va haciendo en nuestro corazón. Jeremías 31, versículos del 31 al 34, y Romanos 8, versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, Filipenses 2, versículo 12-13, y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ahí tenemos, hermanos, un banquete espiritual para que nosotros descubramos que el proceso de santificación es Él que lo hace en nosotros. Es Él. Porque Él quiere que nosotros seamos apartados, seamos guardados para que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Así que mañana, Dios mediante, domingo, continuaremos con este tema que es muy importante, porque esto nos va a ayudar a nosotros como creyentes en este tiempo tan determinante. Recuerda que estamos en un tiempo determinante post-Pentecostés, donde el Espíritu Santo está acelerando ese trabajo de santificación. Por eso Él nos habla en los sueños, las visiones, las revelaciones, que nosotros tenemos que cortar con toda iniquidad ancestral, con todo espíritu inmundo ancestral asignado. ¿Por qué? Porque todo eso va a perturbar, va a restar toda la obra que Él está haciendo en nosotros. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo conjuntamente con Él, el proceso es más rápido y más efectivo. Bueno, hermanos, bendecidos. Mañana, Dios mediante, continuamos con este punto. Bendiciones. Preciosa sangre
que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavo.